Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Celina Naya Huertas, que es una gran amiga mía, una psicoterapeuta cognitivo-conductual, bióloga, primatóloga y pues todo lo demás. Ya saben todas sus credenciales, ya vimos la primera parte. Si no la has visto, te la voy a dejar acá arriba para que te vayas a dar una vuelta y vamos a escuchar en esta segunda parte pues una entrevista con respecto a sus investigaciones que hizo en España, que por supuesto son un poco polémicas, pero pues hay que entender que es por el poder entender mejor los procesos humanos, ¿no? Y los procesos animales y ver esa base biológica que podemos encontrar dentro de la sexualidad humana y dentro de también la sexualidad de los simios, ¿vale? Entonces ella hizo una investigación con respecto a la coerción sexual en babuinos, ¿no? Y por supuesto los resultados son interesantes y hay que verlos con una apertura para entender también qué base biológica podemos encontrar de esto en el humano y pues para poder enfrentar situaciones que hoy en día están siendo muy alarmantes con respecto a la violencia y la coerción sexual hacia las mujeres y que por supuesto lo que queremos es erradicar eso, ¿vale? Entonces, pues vean toda esta entrevista, realmente está padre y pues te agradezco mucho Celina, te mando un nuevo abrazo y pues espero que pronto nos veamos, ¿vale? Les dejo la entrevista y pues cualquier duda, pregunta, comentario o que quieran tener comunicación con Celina o estar en contacto con ella, pongan en sus comentarios todo lo que quieran, ¿vale? Tenemos la apertura para escucharlos a todos. Si les disgusta, si les gusta, pues aquí déjenlo en los comentarios. Hasta aquí mi parte y pues ya los dejo con esta entrevista, ¿vale? Que tengan buena tarde. Pues ya estamos aquí nuevamente en esta segunda parte de esta entrevista que me parece impresionante, pues toda esta historia, estas cuestiones que nos estás platicando. Y llegamos a Madrid, bueno, llegaste a Madrid en el Ajá. 97, 98, En enero del 98. en enero del 98. Entonces Ujú. llegas allá, empiezas a estudiar pues todo esto que ya nos platicaste de pues los babuinos y estas conductas sexuales de pastoreo y todo esto que pues, me Ujú. parece pues interesante, pues toda esta investigación y que te repito me parece muy actual. Y a la par empiezas a estudiar psicología, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en España? Porque pues, ahora veo, si la carrera de psicología es de 4 años, no sé en cuántos años fueron allá, pero me parece que estuviste un buen rato. Sí, estuve 8 años. Wow, ok. Sí, sí, ya al final, bueno, pues, CONACYT me apoyó 6 años, porque eran 4, luego pedí prórroga y digamos que era para el doctorado, ¿no? Lo otro, pues, lo iba haciendo a la par la carrera de psicología. En España no es necesario hacer tesis de licenciatura. Tú terminas la carrera y terminas las materias, perdón, y terminaste la carrera. Digamos que para las personas que quieren hacer tesis posteriormente, pues son las personas que se quieren dedicar a la investigación o que quieren ser catedráticos docentes en las universidades, que pues es mucho más difícil acceder a estos puestos en España y pues en otras universidades, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer bastantes pruebas, lo que se llaman las oposiciones, y bueno, pues en realidad pues termino psicología y, y termino el doctorado, ¿no? Mis papás me apoyaron ya al final a que pues sobreviviera y pudiera pagar algunas cuestiones de pues la impresión y eso. Yo siempre pensé que iba a regresar al Instituto de Psiquiatría, pero pues llegó un mal momento donde no había plazas, me ofrecen entrar como becaria, pero pues ya yo decía yo no, pues no. Y estuve buscando y pues empecé a incursionar en la docencia. Ya había dado clases algunas clases en Madrid y aquí antes de, bueno, casi egresando en la carrera, en preparatorias, pero empecé a dar clases en muchas universidades aquí. Y pues sí fui, insisto, sí me ofrecieron algo en psiquiatría, pero pues no era lo que yo pues quería, ¿no? Y pues estuve dando clases y
pues el estar dando materias relacionadas con biología y comportamiento, me hicieron pensar, bueno, pues realmente la primatología me encanta. De hecho, pues hice con alumnos interesados en el tema, como tú comprenderás, pues grupos para ir al zoológico y hacer algunas investigaciones, pues obviamente no financiadas. Íbamos solamente, pues hay muchos primates en el zoológico de Chapultepec. Sin embargo, grupos con los que se pueda estudiar, porque pues no vas a estudiar uno solo o dos, ¿no? Eran una colonia de macacos resus. Y ahí hicimos un estudio del juego, como sí, la importancia del juego en los vínculos sociales. Y luego presentamos este trabajo en el Congreso Internacional de Primatología, que en ese año fue en Cancún. Y yo encuentro un diplomado a distancia de una escuela privada en Madrid, y pues me llamó mucho la atención después de estar estudiando y pues de estar impartiendo clases básicamente en la carrera de psicología. Pues digo, me interesó mucho la terapia cognitivo-conductual y fue un diplomado de terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues ahí como que me decían, pues dejaste la biología por la psicología. No lo consideraría así, pero Bueno, es bueno, pues que sabemos que a la gente no le vamos a dar gusto, ¿no? Más bien nos tenemos que enfocar siempre a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros nos llama. Y lo que yo voy entendiendo es que tú regresas de Madrid, pues con todo este entusiasmo por empezar a ejercer estos conocimientos acá en México, ujú, empiezas a ver que no está tan sencillo, ujú, empiezas a ver que no hay un espacio que paguen bien donde puedas tú aplicar esto de la primatología. Voy entendiendo exacto. un poquito esto, entras a la docencia y dices, bueno, me gusta compartir estos conocimientos, así los puedo como retribuir a mi país todo lo que hizo por mí, pues enseñando lo que sé, empiezas a Ujú, dar clases, empiezas a seguir como este camino del profesor y al mismo tiempo, pues tu mente no está tranquila y quiere más, ¿no? Quiere más conocimiento y ya en la carrera de psicología algo habías escuchado, algo te había dicho, pues podrías estudiar para pues, dar psicoterapia y además de pues, estos grupos y estas investigaciones que pues, ya llevas años y años preparando, ujú, entiendo que aquí empiezas a combinar como esos conocimientos de la primatología, ¿no? Eh, Sigues con esta propia investigación interna de las semejanzas y diferencias y empiezas a estudiar un diplomado en terapia cognitivo-conductual como para, en ese sentido, pues saber más y en parte empezar a dar psicoterapia, supongo, exacto. ¿no? Ujú, Esa era como la intención. sí, 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 sí. Ok. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue en este diplomado? Muy bien, me encantó el enfoque. Pues yo conocía de todos los enfoques, todas las corrientes de psicoanálisis. Me llama mucho la atención. Sin embargo, cuando estudio antes del diplomado lo que era, en qué consistía y pues las bonanzas de este tipo de terapia, pues ya me enfoco justo en esta terapia y pues empiezo a ejercer como terapeuta. Esto fue en el 2005, casi llegando, digamos, ¿no? No, mentira, yo llegué en el 2004 y en el 2005 pues ponemos un consultorio, una amiga, colega y yo, y empezamos a ejercer. A mí me coachaban y pues Bueno, ahí coachaban empecé. en el sentido de que alguien supervisaba, no coaching en No, tradición. no, 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 no. Eso lo quiero Había, aclarar. no, 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 no. Me refiero Te a que supervisaba. sí, había una supervisación de una psicóloga que había sido nuestra maestra en ciertas cuestiones y luego pues ya nos deja solitas. Que bueno, Éramos creo que así, esa sea la corriente que elijamos, es la manera en que empezamos todos, ¿no? Yo también cuando exacto. empecé ya pues en el 2012, 2013, pues también tenía esta supervisión, porque si no, una, no la vas a hacer, no la vas a armar, no vas a saber qué hacer con los pacientes y, Ujú,
y pues va a ser más difícil poder continuar con esa labor, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, a todos los jóvenes que nos llegan a ver, busquen supervisión siempre si quieren poner su consultorio. Yo tengo muchos amigos que pusieron su consultorio sin supervisión y pues no la armaron, y los que sí buscamos supervisión, pues por acá seguimos, ¿no? Entonces, Así es. siempre importante seguir, buscar esta supervisión, y pues en el 2005-2006 tú empiezas con esto, con esta Ujú, supervisión, con tu ujú, diplomado, que pues, también eso es importante, no empezar de cero como psicólogo general, que bueno, aparte tú ya tenías toda una trayectoria en el mundo de la primatología, y pues empiezas pues ya con todo a estudiar pues, la mente humana, y te metes a la cognitivo-conductual. ujú, Aquí, pues quiero hacerte una pregunta. Obviamente ujú. sabemos que la audiencia que me sigue es más de psicoanálisis, y aquí no se trata de ver cuál es mejor, cuál es peor. Como lo dije ya en varios videos, pues más bien se trata de pues, tener respeto y pues saber, ¿no? Inclusive el mismo Freud siempre estaba buscando a ver qué métodos salían, como para ver cómo funcionaba, y por supuesto, pues si lo podía aplicar el psicoanálisis, lo aplicaba, y si no funcionaba, pues lo sacaba, ¿no? Era parte de esto. Aquí, un poquito en ese sentido, me gustaría que nos platicaras qué es la primatología con tus palabras, siendo breve, y qué es la psicología cognitivo-conductual. Bueno, la primatología es una disciplina que se encarga de estudiar a los primates, ¿sí? Los primates, un orden taxonómico en el que entran los monos, que son los, ya mencioné, los conocidos, los más conocidos, los changos, los titís, bueno, no sé si los más conocidos, pero a los que les decimos changos, los titís, los araña, los aulladores, Los gorilas, los chimpancés. esos entran ya en la rama de los grandes simios. Ok. Los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los orangutanes, el ser humano. O sea, nosotros, Entonces, aquí me parece importante. Esos, tú ya no te especializaste en estos grandes simios, sino en los primates. no, los grandes simios son primates. Ah, ok. Sí, o sea, somos primates, formamos parte de una rama que son los grandes simios, pero todos somos primates. O Ok. sea, los seres humanos somos primates. Y porque formamos parte del orden taxonómico de primates. Entonces, para distinguir entre los estudios con primates que no sean los humanos, les llamamos estudios con primates y primates no humanos, que somos, o sea, Nosotros. digamos que los otros, ¿no? O sea, los primates no humanos son los changos y los demás, y los primates humanos somos nosotros, Ok. el ser humano. Entonces es el estudio de todas estas especies pues de primates, ¿no? Donde se Uh incluyen -huh, desde los más chiquitos, supongo, estos que estás mencionando, uh hasta -huh, pues los primates más grandes, ¿no? Pero que uh -huh. todos comparten esta especie, ¿no? Más bien están dentro de un árbol evolutivo o Ok. genético, se fueron bifurcando. Nosotros formamos parte de un ancestro común con los grandes simios, lectura que se le dio erróneamente al libro de Darwin del origen de las especies por medio de la selección natural. Él jamás menciona que venimos del mono, él habla de que hay un ancestro común. Y eso le llevó a muchas críticas, a mucho rechazo por parte de la comunidad científica e incluso de la comunidad, obviamente, religiosa, porque él estaba muy vinculado con pues, los religiosos, con la iglesia, y pues lo hacen caricaturas donde ponen su cuerpo y una cara de primate. Y eso es una mala lectura que se le da Ok. al libro, que además dice mucho. Entonces, y para aclararlo, porque me parece que es algo que coloquialmente se dice mucho, los hombres no vienen del mono, vienen de un ancestro común, ¿no? Donde está Exactamente. el mono. Eso me parece importante, ¿no? Porque, por supuesto que es algo que está en el lenguaje coloquial, que todos dicen, ah, sí, el hombre viene del mono, y no, viene de un ancestro en común. Sí, que claro que tenía características de primate, ¿no? Ujú. Sin embargo, no es venir, sino como la evolución, se van bifurcando las ramas de un árbol evolutivo. Algunas especies sobreviven y otras se extinguen dependiendo de cómo responden a los problemas del medio por medio de la selección natural, ¿no? Hay muchas extinciones, pues
la más conocida, la de los, digo, en términos populares, pues la de los dinosaurios, pero hubo muchísimas extinciones de especies. Ujú. Claro. Ok. ¿Y qué sería lo cognitivo-conductual? Bueno, la terapia cognitivo-conductual es una corriente, una escuela terapéutica que consiste en el vincular los, las ideas, los pensamientos con las emociones, con los sentimientos. La, en los años 60, un psiquiatra psicólogo llamado Aaron Beck observa que en su consulta había muchos, él era psicoanalista, observa que los pacientes echaban mano mucho de los pensamientos que les venían, los pensamientos que les provocaban emociones negativas o situaciones en las que se sentían muy mal y que provocaban a su vez, pues, ¿cómo se llama? Pues psicopatologías pues una calidad de vida vinculada con la salud mental, pues deteriorada. Entonces, él acuña el término de pensamientos negativos automáticos. Es decir, la terapia cognitivo-conductual, el paciente llega como la primera vez en todos los casos y expone qué es lo que está viviendo, lo que le pasa, lo que le preocupa, etcétera, los motivos por los cuales está solicitando pues apoyo emocional. Entonces, una relación directa y activa entre el paciente y el psicoterapeuta. O sea, el psicoterapeuta va preguntando ciertas cosas, el paciente pues responde y sobre todo a partir de los pensamientos negativos automáticos, ¿qué son? Pues son aquellos pensamientos que nos llegan continuamente, que no tienen un sustento real y que se han creado a lo mejor a lo largo de nuestra vida por señales que nos han llegado de nuestros padres, de la sociedad, del entorno en el que vivimos desde pequeños. Todos hemos tenido estos pensamientos negativos automáticos. Por ejemplo, voy a reprobar, ya reprobé esta materia. No, pues es que no sirvo para estudiar. ¿No? A partir de un hecho aislado se saca una conclusión generalizada. O las típicas inseguridades que provocan mucha ansiedad y muchas emociones negativas. Que es, pues no me ha hablado mi pareja, quedó de hablarme a las 2:30, ya son 2:35, seguramente ya está con otra persona, y nosotros nos empezamos a crear historias que no necesariamente tienen que ver con la realidad. ¿Sí? Entonces, Beck plantea este término de pensamientos negativos automáticos. ¿Y cómo se manejan en la terapia? Bueno, la primera cuestión es que el paciente sea capaz de identificar que tiene esos pensamientos. También se llaman distorsiones cognitivas, porque se refieren a las distorsiones del pensamiento y por lo tanto de las emociones. Entonces, lo que directamente yo hago con mis pacientes es explicarles a grandes rasgos en qué consiste, pedirles que tengan un cuaderno de terapia, porque irán haciendo ejercicios a lo largo de su proceso, ejercicios que vayamos viendo, ejercicios vinculados con lo que están sintiendo, sobre todo, bueno, si llega un paciente con ansiedad o con ruptura de pareja o con depresión, y así cualquier situación que esté alterando su salud mental. Y les proporciono un pequeño resumen de qué son los pensamientos negativos automáticos, la definición, cuántos tipos hay y un ejemplo. Entonces el paciente lo lee, identifica cuáles son los pensamientos que tiene negativos. Siempre hago hincapié en que no te preocupes si tienes todos, aquí la cuestión es aprender a manejarlos. Entonces, lo que ocurre es que una vez que los identifican y se dan cuenta de que precisamente esos pensamientos negativos les están ocasionando emociones negativas, o sea, tristeza, ansiedad, rabia, en fin,
muchas, 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 a partir de estas situaciones o estos pensamientos negativos automáticos. La idea es un entrenamiento para cambiar el chip, ¿sí? De esos pensamientos que nos están haciendo daño y busquemos los pensamientos racionales o alternativos. Hay una tabla que manejó Beck y que es una tabla que mis pacientes les llaman la tabla mágica, pero es que en realidad es una tabla que se utiliza para trabajar estos pensamientos negativos. En situaciones determinadas empiezan estos pensamientos negativos que ya les comenté, ¿no? Por ejemplo, uno en concreto. Una chica ya va terminando el semestre de una carrera y resulta que piensa que no va a poder exponer un trabajo en clase y entonces no voy a poder, me van a reprobar y empiezan todos esos pensamientos. Entonces, la idea es que detecten la situación y escriban todos los pensamientos. No voy a poder exponer, me voy a trabar, voy a reprobar, no voy a poder terminar la carrera. Todo eso que les va llegando, todo esto que nos llega, que nos empieza a bombardear. ¿Qué pasa con estos pensamientos negativos? Generan emociones negativas, emociones que nos afectan. Miedo, en este caso, pues a esta chica le dio miedo, le dio angustia, frustración y pues cierto enojo. Entonces, en la segunda columna enlistamos las emociones y las puntuamos del 1 al 10, siendo 1 pues lo más bajo y 10 lo más alto de las emociones. Entonces, digamos que esa es la primera parte. La segunda es poder encontrar los pensamientos alternativos o racionales que contrasten los pensamientos negativos. Es decir, si uno de los pensamientos negativos es no voy a poder exponer, no voy a poder hablar, pues el pensamiento alternativo sería sí voy a poder, estoy terminando la carrera, he expuesto muchas veces y me ha ido bien. Entonces, así con todos, la explicación racional. No sé si queda claro. Más o menos vamos entendiendo. Espero Ujú. que todos vayamos entendiendo parte de todo esto. Entiendo que es una terapia, bueno, yo ya la conocía un poquito, pero entiendo que es una terapia que pues lo que busca es trabajar con las ideas que nos limitan, ¿no? Y pues que Ujú. tiene toda una metodología que es la identificación y posteriormente el trabajo y el razonamiento de cada una de estas ideas, ¿no? Ujú. Eso es lo que, obviamente a partir de la propia metodología, que hay estas tablitas de las que estás hablando, donde se puede ir comparando. Entonces, entiendo que surge pues más o menos en los años 60, ¿no? Y que es por Aaron Beck, ¿no? Que dices que es Ujú. psicoanalista. Habrá que ver de qué psicoanálisis está hablando, porque sabemos que hay infinidad de psicoanálisis o diferentes clases de psicoanálisis. Está Ujú. el de la escuela norteamericana, el de la francesa con Lacan, el de la inglesa con Ujú. Melanie Klein, el freudiano, ¿no? Que es como el de Freud, básicamente. Sí, sí. Ajá. Habrá que ver de qué tipo de psicoanálisis él estaba. Me suena mucho a la escuela norteamericana Sí, porque se acerca mucho a el trabajo con el yo, ¿no? El sí. psicoanálisis de la escuela de Norteamérica, ¿no? Surge con Anna Freud, la hija de Freud, que se va a Norteamérica y hace un psicoanálisis bastante más pragmático que el anterior, donde pues, obviamente hay todo un estudio mucho más intenso, ¿no? El de Freud, el de Lacan, y Ujú. de hecho fue fuertemente criticada Ana Freud, ¿no? A partir de que se empieza a trabajar únicamente con el yo, y el trabajo que hace Aaron Beck, supongo que parte de esta escuela, no sé si tendría algo de sentido, y es un trabajo precisamente con las propias ideas que va teniendo el individuo. Ujú. Ok, Exactamente. Es aquí hay, el cambio, la reestructuración del pensamiento que una vez reestructurada, una vez eliminando los pensamientos negativos, porque la segunda parte es al final puntuar las emociones y van bajando las emociones negativas. Porque lo que pasa con el paciente, la idea es que se quede con los pensamientos alternativos y eche a un lado los pensamientos negativos, que lo están devaluando, que les están ocasionando pues
no funcionar, estar deprimidos, en fin, una serie de patologías que a partir de este entrenamiento va a llegar un momento en que entre más tablas hagan, pues ya no va a haber necesidad de que escriban ninguna tabla, sino que llegan los pensamientos negativos, los convertimos en alternativos y nuestras emociones negativas disminuyen hasta que llegamos a un equilibrio, ¿sí? Y esto es, se van haciendo ejercicios, se van haciendo lecturas, obviamente, pues sí tenemos que echar mano de la historia del paciente, ¿no? O sea, eh, háblame de tu familia e ir vinculando todo, porque pues no podemos decir, bueno, llegas aquí, te pasa esto o te pasó hace un mes. No, o sea, somos Todo, biopsicosociales todo y está relacionado con la todo propia esto. historia de vida, ¿no? Y eso es algo Exactamente. que yo digo porque eh, hay una moda actual, ¿no? De decir de que se trabaja con el aquí y el ahora, que bueno, también tiene mucho que ver con las terapias humanistas, que en algún Ujú, momento traeremos a algún humanista al canal para hablar de esto, pero ujú, pues todo está conectado con el pasado y aun sí, a pesar de esta idea del trabajo con el aquí y el ahora, creo que no hay ni una corriente psicológica que no trabaje con la historia de vida del paciente, claro, ¿no? Porque sin pues, por duda, sí. supuesto que eso va a influir. Por supuesto que el método es diferente, la metodología es diferente. Yo lo que digo es, no hay ni una mejor ni una peor, hay diferentes alcances y hay que ver cuál es la que nos está gustando a cada uno, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Estoy viendo que es también pues bastante interesante, ¿no? Y a quien le guste, pues ahí hay una escuela, ¿no? Que Ajá. hay que tomar en cuenta. Ahora, Ujú, yo entiendo aquí algo que me parece muy importante de ti, ¿no? Porque tú tienes toda esta trayectoria en la primatología, te empiezas a adentrar en la psicología y en la cognitivo-conductual, y de qué manera esto se entrelaza, ¿no? De qué manera esto se entrelaza, inclusive quizá en tu propia práctica clínica, de ujú. cómo lo ves tú. Hay veces que, bueno, hay veces, en ocasiones te pasa que tratando con algún paciente recuerdas algo de una investigación de primatología o algo por el estilo. Constantemente. A ver, Sin duda. platícanos, que esto está bien interesante, ¿no? Sí. Porque conozco varios cognitivos conductuales, pero nadie que haya estudiado primatología antes. Entonces, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, definitivamente la primatología es un plus para la consulta, ¿no? Eh, mm, la primatología, como ya les dije, es una disciplina en la que confluyen otras disciplinas, otras ciencias, ¿no? La biología, la psicología, la antropología, la ecología, pues el medio en el que se desenvuelven y lo que comen, etcétera. ¿Qué más? Bueno, básicamente. La morfología, ¿no? También, ¿no? Incluso la anatomía animal comparada. Entonces, dado que confluyen estas ciencias, o sea, la primatología tiene que echar mano de todas estas disciplinas y ya depende de los primatólogos hacia qué disciplina pues se vayan o se especialicen. Yo me he dedicado al comportamiento animal, o sea, la etología de los primates, ¿no? Entonces, pues son seres sociales, se conforman diferente dependiendo de la especie, sin embargo, todos son seres sociales iguales que nosotros. Las estructuras varían, en algunos casos hay jerarquías pues muy delimitadas de alfa a omega, en otros casos son lineales, en otros casos son matriarcales, y aquí también tiene que ver pues las estructuras también vinculadas con la reproducción. Entonces, yo he utilizado los modelos animales para estudiar los modelos humanos. Y yo creo que muchas personas más que están seguramente en mi misma situación. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta, que ya lo habíamos comentado, que los chimpancés y los humanos compartimos un 98% del material genético, ¿no? Entonces, hay muchos estudios en donde podemos ver que todo eso que compartimos
estudiándolo en los primates, nos va a dar una luz de por qué nos comportamos de distinta manera o de específica forma los humanos. Entonces, por ejemplo, pues las conductas del apego que existen en primates, pues se pueden extrapolar a los humanos. Existe este estudio muy conocido por los psicólogos y, bueno, etólogos, etcétera, que hizo Harry Harlow, un primatólogo en la Universidad de Wisconsin, estaba estudiando el apego. Entonces, lo que hizo, a veces puede Conozco ese estudio. resultar, sí, a veces puede resultar cruel para algunas personas. Lo que quiso demostrar era la importancia del apego de los primates, en este caso los hizo con monos rhesus, con sus madres y con específicos, o sea, con el grupo. Y lo que hizo fue separarlos de sus mamás y ver cómo se comportaban. Entonces, observó que el desvincularlos de sus madres hacían que se comportaran de una manera bizarra, que tuvieran estereotipias, o sea, comportamientos repetitivos como los tics o algunos que presentan las personas con autismo o Asperger. em, Atacaban unos a otros, no tenían, eran muy agresivos. Em, en una segunda parte de su estudio, Harlow lo que hace es poner una mamá con un biberón, digamos, pues de peluche, y en otro lado una mamá solo con peluche. Depriva a los monos, es decir, les quita durante unas horas el alimento para que no meta ruido. Es decir, llega un momento en que les abren las puertas y vieron qué pasaba con las crías y esas mamás sustitutas. Digo que para no meter ruido con la comida, porque si ya habían comido, entonces podría sesgar el estudio, ¿no? Y entonces pensar, no, pues todos se van a ir, como ya comieron, todos se van a ir con la mamá sustituta pachoncita. Bueno, pues estaban deprivados unas horas o sea, estaban hambrientos y la mayor parte se fue con la mamá sustituta de peluche. Con lo cual, Harlow pues saca una conclusión muy evidente. El vínculo social desde que nacemos es fundamental para el comportamiento sucesivo, o sea, para el comportamiento a todas las edades. También se estudió que, por ejemplo, reclusos habían tenido una historia infantil muy pues deteriorada o no habían crecido con su mamá, con sus familias, o habían sido abandonados, o en orfanatos. O sea, sí hay una comparación, sí hay una extrapolación del comportamiento de estos monos, que estos no están tan cercanos evolutivamente con nosotros. Estamos hablando de monos, no de grandes simios. Y entonces, a partir de esto, pues saca una luz que luego Bowlby retoma para hablar de la teoría del apego. Y así hay muchas cuestiones de situaciones que pasan con primates y que se pueden utilizar como modelos humanos, ¿no? Por ejemplo, pues a veces la competencia entre machos, primates, pero existen otras especies, es constante. Y si hay dos machos que son alfa, compiten continuamente, porque para llamar la atención, finalmente, si hay una fiesta, pues a quién quiere llamar la atención, ¿no? Pues a las chavas, y demostrar que acá son bien Juan Camaney y saben mucho. Bueno, lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo que Esa, pasa. esa sería una conducta que nosotros entendemos como machista, ¿no? Hablando actualmente en esta competencia entre dos varones por una mujer y que, bueno, todo lo que hay alrededor de la cultura en la que vivimos, ¿no? Ujú. Pero esto también se da en primates. Sería Sí. una conducta más que machista, que, bueno, en los términos actuales es machista, no estoy diciendo que no sea machista, pero estoy diciendo que sería de la especie, o sea, pensando como primates humanos y no humanos en una misma especie, que sé que hay una diferencia, pero sería una conducta de este rubro o de primates. No, yo no consideraría una conducta machista en los primates,
porque el fin último de las conductas heterosexuales, o sea, de las que implican machos y hembras, el fin último es la reproducción. Entonces, los machos entre más descendencia tengan, pues están cumpliendo su labor o su propósito genético de esparcir sus genes por donde sean. En el caso de los humanos, que lo hacemos mucho, pues tiene otra connotación. Quizá a largo plazo, pues bueno, me caso quiero esa chica y me caso, pero es más bien competencia para que me elijan a mí, siendo el macho, me elija a mí la que me gusta. Pero bueno, es que aquí yo lo que quería retomar era como hay una base biológica que impulse este tipo de conducta, que no digo que esté bien, no lo trato de justificar, es solo como para saber, porque un poco Freud sí lo toma como tal, una base Ujú, biológica, que es la base de la pulsión, tal ujú, cual, ujú, que impulsa, no el machismo, pero sí la búsqueda de la propia sexualidad, ¿no? ujú, Entendemos que Freud era muy darwiniano, súper darwiniano, y ujú, que en ese sentido él pensaba que la base de la sexualidad humana, no únicamente del hombre y no únicamente en estas conductas de competencia, sino la base de la sexualidad, ujú, sí tenía este aspecto filogenético de la reproducción de la especie y que por ujú, supuesto después de esta base biológica, estaban todos los diques morales, todos los diques que están dentro del super yo, que conforman los diques de la pulsión, ¿no? De la sexualidad, y que ujú, bloquean ese tipo de conducta, ¿no? ujú, Para ujú, no estar en o sea, que no surgiera esta conducta tal cual en los animales, ¿no? ujú, ujú. Y habría esa base biológica desde tu perspectiva en la sexualidad humana, como esto mismo que vemos en los primates. Sí, yo creo que sí hay una base biológica, sin embargo hay que irse con cautela. El Sí. hecho de que haya una base biológica no quiere decir que sea natural y que por lo tanto se justifica, No, 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 por eso dije, para nada tratamos de justificarlo. no. Es algo que no tiene que presentarse ni un tipo de competencia, ni un tipo pues de conducta machista, no, para Ujú, nada, ¿no? Ahora, estas conductas que son de competencia, que son ya machistas, que tienen que ver con esto que tú también viste en los primates, ¿cómo lo entiendes tú? bueno, ¿Sería como una en el conducta momento, primitiva, como una conducta... ¿Cómo lo no, pues verías? en realidad existe esa parte biológica evolutiva ancestral que aunado pues a nuestra mente y a otros factores que nos conforman como ser humano, biopsicosocial, que eso es muy importante considerarlo, ¿no? O sea, somos seres biológicos, tenemos una psique y estamos conviviendo y formamos parte de una sociedad. Entonces, el querer explicar las conductas humanas a partir de solamente una de las tres, pues es un sesgo. Entonces, hay que considerar todo esto. Ahora, de repente, pues muchas conductas o muchas situaciones que está viviendo la persona, el ser humano, retomando lo de tomar en cuenta lo que yo he estudiado en primatología, eh, puede explicar muchas conductas y situaciones que se están presentando en el ser humano. Quise poner este ejemplo porque es muy común, o sea, la competencia por una chica, ¿no? En fiestas, en donde sea, en antros, es muy evidente. Y también al revés, o sea, si una chica le pone el ojo a un chico, pues ahora sí que quítense, ahí voy. Hoy te estoy hablando de situaciones heterosexuales, que bueno, también en las parejas homosexuales se da, y, y bueno, a mí me da mucha información y de repente digo, es que esto es lo mismo que se presenta en ciertas especies, en especies de primates, ¿no? Por ejemplo, yo recibí muchos jitomatazos a partir de mi tesis porque empecé a hacer estudios de la coerción sexual en humanos. Y hay bastante bibliografía que habla de las bases biológicas de la violación.
y plantean una serie de hipótesis estos investigadores como que la violación es algo natural, que los violadores tienen de tal a tal edad, que lo que buscan es reproducirse. Y lo planteo sin darle, una explicación evolutiva a las conductas de violación, porque es diferente. O sea, el fin último de la violación y la coerción en los primates es la reproducción, punto. En el caso de las violaciones humanas hay otras situaciones y otras variables muchísimo más complejas. Claro, que tienen que ver con el propio sadismo, con la propia satisfacción de, con conciencia, de hacer Ujú, algo, de obligar a alguien, y pues que por supuesto para nada eso está de acuerdo a los derechos humanos, ¿no? O sea, no porque haya una base biológica que podría existir, según estas investigaciones, no lo estoy diciendo porque yo lo pienso así, sino porque dices que hay sí, estas sí, sí, investigaciones, sí, ajá, que hay cierta base biológica, pues sí, pero también tenemos una base sociocultural, que es la que tú estás mencionando, que yo también estoy de acuerdo, donde están estos diques de la moral, de estos diques de pues, esta conducta, de estos impulsos sexuales que tenemos todos y que por supuesto al formar parte de una sociedad, pues nos impide actuar de esa base biológica de forma natural, ¿no? sin Y por duda. eso estamos dentro de un medio y dentro de ese propio medio pues hay mucho que hacer. Y cuando se presenta una cuestión donde hay una únicamente parte biológica, pues nos está diciendo que hay gente que realmente requiere entrar a psicoterapia porque no está tomando en cuenta esta incursión social. Y por supuesto que la otra Ujú, persona no es un objeto que pueden ocupar o coercionar de esa forma, ¿no? Al contrario, pues es una persona única que tiene sus propios deseos y que si no quiere contigo, no quiere contigo y ya, y no tienes que forzar las cosas, ¿no? Al exacto. contrario, poder dejar ir, ¿no? No Ujú, necesariamente tienes que forzar la situación. Y que esto, pues, es parte de lo que vemos en el mundo animal, donde sí ujú, hay esa coerción con fines reproductivos, pero que en el ser humano no se debería de presentar. Y al contrario, pues tendríamos que trabajar para, pues dentro de esta sociedad, pues sí estar pues bien conformados y respetando, que eso yo creo que es ujú, la parte más puntual, respetar el deseo del otro. Y si el otro no quiere, pues no quiso, compa. Y si estás frustrado y si estás muy enojado, pues trabaja con esas emociones, pero no sin porque duda. la otra persona pues no quiera, significa que tengas que forzar la situación, ¿no? Eso Claro, me claro. parece que hay que mencionarlo porque pues está cañón, Sí, ¿no? Y que sí, por sí, sí. supuesto se trabaja, ¿no? O sea, de esas emociones, tanto el deseo, tanto pues todo el impulso sexual, como todas las cuestiones de la frustración y el enojo que te provoca el hecho de que alguien te diga que no, también se trabaja, ¿no? Ujú, Y pues bueno, de eso se trabaja, yo creo que también en cualquier disciplina, no únicamente en el claro. psicoanálisis, que el psicoanálisis pues tiene mucho que hacer con estos temas de la sexualidad, de la pulsión, pero pues también en Ujú, cognitivo-conductual, en donde quieran, pero el chiste es que lo trabajemos todos los hombres, todas las mujeres, porque pues si bien sí, o sea, como lo acabas de decir, también llega a pasar en mujeres, que es menos común y que ujú, para nada se compara con la situación que estamos viviendo como sociedad, ujú, ¿no? Donde pues, sí los hombres son los que son los que están abusando más, pero sí, esto se trabaja con todos, ¿no? O sea, esto se tiene que trabajar también en las dos partes, ¿no? Y claro. no únicamente que esto también es tendencioso y hay que mencionarlo. No únicamente trabajas con las personas que fueron violadas para que superen el trauma. Se tiene que No, trabajar con todas las personas involucradas en un acto así, ¿no? sí, 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 Por sí, completo, tanto el abusador como el abusado, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que revisar. claro. Pues bueno, siempre con un profesional, ¿no? Siempre con alguien que ha estado ahí. Entonces, voy entendiendo que muchas de estas cuestiones que tú has estudiado con pues los primates, en momentos hay, pues hasta salen todas esas teorías, todos estos experimentos que se hicieron en los 60, 70 con respecto a pues estas conductas
de apego, ¿no? Estos otros experimentos, creo que hubo varios famosos con respecto a los monos, y que, pues en cierto sentido, tú llegas a ver este tipo de conductas en pacientes, con Ujú. este tipo de competencia, con este tipo, a lo mejor también de las consecuencias de la ansiedad, ¿no? De Sí, estar en el encierro actualmente, seguramente también has recordado estos experimentos, y estas cuestiones del apego, ¿no? Cuando pues esta figura materna es más ausente, ¿no? Y cómo sí, esto provoca en los primates pues mucha mayor agresividad, ¿no? O sea, me sí, acuerdo que causaba ansiedad y terminaban siendo muy agresivos. mucho. Y esto también lo ves en pacientes humanos. Bueno, a ver, no pacientes primates no hay con humanos, pero me refiero Sí, sí, en sí. los humanos, ¿no? Ajá, sí. Sí, Ok, eso es, me ha ayudado mucho. En algunos momentos, pues, les explico, pero hay que ser muy cauteloso porque de repente te pueden decir: "Ah, yo no soy un animal", y se ofenden, ¿no? No, espérame, con lo que yo tengo de tal, 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 o sea, sí hay que ser muy cauteloso en cómo se claro. explica y con quién estás hablando, ¿no? Entonces, finalmente, algo que yo puedo aportarles de mis estudios, pues bueno, pero finalmente no es lo mismo. O sea, una de las preguntas que me hicieron y que yo sabía que me iban a hacer en mi examen de doctorado, entonces, con esto estás asumiendo que la violación y las conductas agresivas de los hombres y las mujeres viene de estos primates. No, no, no y no, no vienen, o sea, se comparten y quizá haya ciertas características que se compartan en la cuestión de, por ejemplo, las hembras van con los machos que tienen más recursos y entonces no se van con otros y si las someten los machos, no les afecta, porque pues han visto que, como decía, son machos atractivos, han tenido otras hembras, han tenido crías, pues me conviene estar en este harén porque voy a tener crías sanas, bla, 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 ¿no? Y con lo que yo leí en torno a las mujeres que habían sido maltratadas, no todas, pero en algunos casos, las entrevistadas y decían, es que yo ya no quiero estar con él, pero ¿qué hago yo sola? Con mis hijos, ¿a dónde me voy? ¿Quién me va a mantener? ¿No? Entonces, pues me Como, quedo con y ahí eso. se ve, ¿no? Ahí se ve que es muy delicado, Es súper ¿no? delicado, Muy ¿sí? delicado. Entonces, bueno, yo así contento, tal, tal, porque tuve que hacer escribí varios capítulos ya después de mi doctorado y sí tuve que ser muy cautelosa porque al principio sí, recibía jitomatazos, sobre todo de las mujeres feministas. Yo también soy feminista, pero yo no estoy diciendo yo no estoy justificando el acoso, yo no estoy justificando la violación. Yo esto lo estudié para ver cuál era el papel en las relaciones entre hembras y machos y pues tiene todo un significado reproductivo evolutivo. Una Y base aquí está la cosa. biológica que hay que Ajá, entender, no para promover, sino al contrario, para entenderlo y una vez que lo entendemos, pues saber qué podemos hacer, ¿no? O sea, si estamos claro. entendiendo que hay una base biológica de esto, pues trabajar con esa base biológica a Ujú, partir de la identificación de esas conductas, ¿no? O sea, que sí, esto es parte de lo que se hace en cualquier trabajo, bueno, al menos en psicoanálisis también se hace la identificación de ciertos rasgos y obviamente a partir de ahí el espejeo, el poder observar de dónde viene, cuál es el origen, si es algún impulso que tiene que ver con la historia de vida o ujú, si es algo más, bueno, siempre tiene que ver con la historia de vida, ¿no? Básicamente. sí, Pero que también puede tener cierta base biológica y eso es sí, importante tenerlo en cuenta precisamente para saber qué enfoque le vamos a dar al trabajo con las personas que han violado, ¿no? Porque se tiene que trabajar con ellas, ¿no? Y si vemos claro. que hay una base biológica, pues podemos entender que a partir de que hay esa base biológica hay que trabajar, ¿no? Ujú, ujú, No, y yo entiendo perfectamente el sentido de tu investigación, pero pues entiendo que hay personas que lo van a malentender, ¿no? O sea, al contrario, pues siempre el conocimiento nos va a dar un mayor de campo de acción, ¿no? Y ujú, el hecho de comprender que pudiera haber esa base biológica nos permite trabajar con ella,
¿no? claro, No para permitirlo, porque eso creo que jamás lo tuviste tú en mente cuando hiciste estas investigaciones. no. Ni justificarlo, ¿no? Que eso era así. ¿Justificas tal comportamiento? No. Haciendo, y además hacer hincapié de biopsicosociales. Somos biopsicosociales. Y eso además, explicarlo también relacionado con los trastornos, ¿no? O sea, en una familia puede haber una persona que esté deprimida y otra que también lo esté, pero no necesariamente están deprimidos por lo mismo. Y no necesariamente tiene que haber un componente biológico, a veces lo hay, pero aunque vivieron en la misma familia, desarrollaron la psique Claro, distinta, relacionaron con personas diferentes y biológicamente, estructuralmente, pues también. Entonces, por eso hay que considerar esos tres aspectos, ese triángulo en donde estamos inmersos. claro, y esto que mencionas es bien importante, a pesar de que estén inmersos en la misma familia y tengan parte de esa misma historia de vida, cada quien lo vive diferente, ¿no? Ujú, Y hay que entender la perspectiva de cada uno de los individuos que son parte de ahí, con esa base biológica, con esa base eh, quizá genética, ¿no? ujú, Quizá también la base social, pero cómo la historia de vida viene a permear todas estas como para permitir o no permitir, ¿no? Y por ujú. supuesto, cuando se habla en psicoanálisis, ¿no? Que yo voy a meter de mi cuchara, Claro, cuando se claro. habla en psicoanálisis de una cuestión que transgrede una ley social, ya estamos hablando de una conducta de orden perversa, ¿no? Que esto ya está enfocándonos con el complejo de Edipo y pues cómo esa inserción de la ley que tiene la característica en el complejo de Edipo se insertó de una manera risible, ¿no? De una manera donde es una cuestión lo dije muy bien en el video que voy a subir del Joker, o que ya subí cuando suba esta entrevista. Ahorita me puse un poquito nervioso, pero que tiene que ver precisamente con, pues, cómo esa figura de autoridad paterna en la infancia, pues fue tan absurda Ujú, que, eh, pues, no logra insertar una ley, sino un desafío, ujú, lo podemos llamar así. Y entonces surge una satisfacción en el sujeto al transgredir esa ley y claro. cualquier tipo de ley, ¿no? Y ese sería el orden de la perversión de los esquemas de proximidad en el psicoanálisis y que vamos a entender que todas las conductas donde hay una satisfacción o un placer en el orden de la transgresión de la ley, como podría ser una violación, como podría ser una muerte, con satisfacción, que podría ser pues cualquier tipo de conducta en esa transgresión, tiene cierto orden perverso. Eso hay que ver y obviamente hay que considerar hasta cierto punto eh, cómo el orden de la propia ley también puede estar perverso. Entonces habrá que Sí, 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 sí. entender hasta qué punto es una transgresión y hasta qué punto no, porque pues, por supuesto muchos movimientos que van en contra de la cultura no necesariamente son perversos, ¿no? No. Hay que siempre diferenciar en cada caso, en cada situación, pues todas las cuestiones que surgen. Pero bueno, recuerden que lo que buscamos aquí es esparcir conocimiento, empezar un debate, empezar un diálogo y constructivo precisamente para pues comprender las situaciones desde otra perspectiva, ¿no? Y Ujú, obviamente ver cómo la psicología, cómo la salud mental, cómo pues, cualquier tipo de corriente psicológica puede aportar en el entendimiento de cada una de estas conductas y sobre todo con el trabajo de todas las emociones que se viven dentro de estos puntos, ¿no? Entonces, ujú, en ese sentido, pues hay que ser comprensivos, que ese es nuestro fin, ¿no? Y que por supuesto hay que entender eh, cómo sucede cada hecho, cuál es la base y que para nada, estamos tratando de justificar ni una de estas conductas, ni una de estas cuestiones que se dan tanto en los animales, ¿no? ujú. Y que en otro sentido también se da en el humano y que por supuesto esta diferencia que marcamos en el video anterior, cuando nos cuentas toda esta historia de vida, ¿no? Donde nos cuentas,
pues este tipo de cuestiones que tú ves en la violencia de los animales, que no es violencia, que es simplemente supervivencia, y que en el orden del humano se dan conductas violentas con un orden perverso de satisfacción que hay que entender y que hay que trabajar con ello. Bueno, pues ahorita que estabas mencionando lo de no centrarnos en algo, no justificar una cosa por otra, yo estoy a favor de la multidisciplinariedad, no de centrarnos en algo nada más. Entonces, el hecho de tomar un fenómeno, una situación desde varias áreas del conocimiento, nos va a dar una explicación más completa de qué es lo que está ocurriendo en una persona, en una situación, incluso en los animales, ¿no? Eh, hay algo que es muy importante, que yo lo digo mucho en clase y que me gusta transmitirlos. Los primates humanos, los primates no humanos nos dan una pauta, son modelos para entender al ser humano. Los primates tienen teoría de la mente, es decir, son capaces de ser empáticos y de asumir lo que están pensando los otros individuos para lograr un objetivo concreto. Por ejemplo, a mí me tocó ver que, por ejemplo, los arenes, en teoría solamente el macho dominante tiene acceso sexual reproductivo hacia las hembras, pero yo veía como un macho joven se llevaba al oscurito a una de las hembras del harén y copulaba. ¿Y qué pasaba? Normalmente las hembras, estas hembras, no todas las hembras de todas las especies, cuando están copulando emiten un sonido muy específico, como estacato, como ah. Y es un sonido, pues, bastante fuerte para indicar, bueno, ahorita estamos en el rollo de reproducirnos, así que avisamos. Bueno, cuando se iban con los seguidores o jóvenes, no emitían esta vocalización. Entonces, estudiándolo, ¿qué pasa? Que saben que si se ponen a chillar, el macho va a ir y no le va a hacer nada al macho a otro. Ella es la que va a cobrar, le va a dar una arrastrada y decir, vente para acá. Eso me parece fascinante porque está asumiendo la hembra que si se calla no la van a agredir. Y esto pasa en los primates y obviamente pasa en nosotros. Los niños menores de 3 años no tienen todavía desarrollada la teoría de la mente, puesto que no tienen desarrollado el neocórtex, que es lo último que se desarrolla en los mamíferos. Entonces, típico que el niño se tapa los ojos y dice, ay, a ver, búscame. Todavía no se considera como un ente aparte del resto. Entonces, como él no se ve, pues piensa que nadie lo está viendo. Esa es la constancia objetal, ¿no? Exactamente. Se ve en el espejo y piensa, nene, ¿no? Nene es otro nene. Y ya después ya sabe que es su imagen especular. Bueno, pues en esto mismo, bueno, ya a partir de los 3 años ya se desarrolla los lóbulos frontales y ya sabe que es su imagen especular. Hicieron experimentos en varios primates adultos y muchos tienen teoría de la mente y sí se reconocen. Hubo un experimento también en los 60s de un primatólogo que se llamaba Gordon Gallup, que hizo el famoso experimento de la mancha. Los sedó y les puso manchas de colores en lugares donde no tuvieran acceso, no se pudieran tocar. Después ya despiertan y los ponen frente a un espejo. Entonces ellos se ven la mancha y se la quieren quitar. Dicen, no soy yo. Sí, soy yo, pero me mancharon. O sea, Okay. se reconocen a sí mismos en un espejo. Entonces, eso también fue un descubrimiento maravilloso para eso, teoría de la mente, la empatía, sería pues la definición, o también se llama inteligencia maquiavélica. Y en algunos casos, experimentos en cautiverio, también se ha visto que hay primates que utilizan el espejo como armas para vigilar o estar pendientes si viene otro individuo o dónde está otro. Entonces, hay muchísimas similitudes. Son capaces de enseñar el lenguaje de señas
si este lenguaje se enseña en cautiverio, porque pues en la selva no. Tienen cultura, aprenden a meter varitas para sacar las termitas y que no les haga daño en la boca. O sea, han ido descubriendo muchas cosas que pasan de generación en generación, que no vienen dentro de su acervo genético, y aquí nos está hablando de que hay una cultura, hay una comunicación por medio de chillidos, etcétera, ¿no? O sea, no pueden hablar porque no tienen la estructura que les permita, la que tenemos nosotros, que les permita emitir palabras. Sin embargo, hay muchas vocalizaciones que significan distintas cosas. Y otra cosa que me parece muy, muy interesante es la similitud en cuanto a ciertas conductas, sobre todo reproductivas y sexuales, de los bonobos. Los bonobos son especies donde no hay conflictos. O sea, no hay lucha por recursos, no hay conflictos, sino todo es a través de tocarse y del sexo. Son matrilineales y pues hay una vinculación tanto con hembras o machos, o sea, homosexual, y además son la única especie, además del ser humano, que copula cara a cara, y, Ok. o sea, la cópula del misionero, y se tocan, o sea, hay como pues algo muy humano, pues, como, mira, te toco, eres otro individuo, me gusta tu piel, digo, estamos asumiendo, ¿no? Lo que pueden estar pensando los bonobos, ¿no? Y así muchísimas cosas. Entonces yo cerraría con algo que pues, podemos comparar, podemos entender algunas de nuestros comportamientos sin caer en lo que ya explicamos, a través de lo que hemos visto ahorita con los primates que aún viven, e incluso con ciertos restos fósiles, eh, otro tipo de conductas, y pues eso nos da un panorama más amplio, y sobre todo para los que trabajamos con mentes, ¿no? Con otras personas, y que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque pues no estamos haciendo cualquier trabajo, estamos trabajando con personas, con mentes, con emociones, con muchas, muchas cosas. Y considerar esto quizá son más herramientas para poder ayudar a la persona que supere pues lo que le está metiendo ruido. Y pues a mí me ha funcionado mucho, y en algunos casos pues sí he impartido conferencias de estos temas biológicos evolutivos a foros más psicológicos. Pues me parece pues bastante interesante todo esto que nos platicas, inclusive pues me hace recordar, ahora que hablas de este espejo, ¿no? Hay una teoría muy importante en el psicoanálisis francés, de Jacques Lacan, que habla de la teoría del espejo, ¿no? Y que precisamente retoma parte de esa investigación, supongo, porque él habla de que los primates no humanos también tienen la capacidad de verse en el espejo. Y él habla de cómo, a ver, ahí te va, el desarrollo de la personalidad del yo, del individuo, se forma de forma especular desde este momento de los, ¿qué te digo? Unos 9 meses, ¿no? Estamos hablando de que es una formación primitiva, no la conformación global, pero que de forma especular con el deseo de la madre, que sería el espejo, ¿no? Okay. Ajá, Entonces, ajá. hay desde ese momento una conformación de cierta base eh, de la personalidad con la cual el individuo siempre va a querer aspirar, ¿no? Ujú, Y ujú. que nunca va a poder alcanzar, ¿no? Se forma a ver, es que es muy complejo, de una forma asintótica, que es un tipo de línea en el plano cartesiano que Ujú. va así, casi igual, pero sin tocarse, y que de esa forma está el yo ideal conformado por el deseo de la madre y la personalidad del individuo. Pero que da pie pues muchísimo, mucha plática y para hacer otro programa de estos y pues inclusive hablar también de la investigación que hicimos sobre el infanticidio, que también
es bien interesante, pues en un otro momento y quizá pues también con Steph, que también la vamos a invitar por acá. Sí, sí, estaría. Pero bueno, hay muchos campos de acción aquí donde podemos pues platicar y donde se puede enriquecer la propia conformación del terapeuta Ujú, a partir del conocer. No digo que si tú eres cognitivo-conductual estudies psicoanálisis y hagas una práctica de las dos, no. Pero sí en cuanto a agrandar el conocimiento y el bagaje, si quieres, de conocimientos general del terapeuta, para conocer y a partir de ese conocer cómo trabajan los demás, pues poder entender mejor tu paciente y si lo ves necesario y ves que un paciente no va a funcionar desde tu disciplina, pues también entender que hay otro tipo de especialista que puede trabajar con ellos, ¿no? Que eso sí, también sí, claro. es importante y base de nuestro profesionalismo, ¿no? Que tiene que Ujú. ver con esto mismo. Pero bueno, eh, estaremos creando esos puentes si podemos y por lo pronto pues te agradezco muchísimo pues todo lo que nos compartes, todo lo que nos platicas, me parece hiper interesante, sobre todo estas conductas. Y yo me acuerdo de una que tú me platicaste en alguna ocasión en estos grupos de estudio que en algún momento conformamos, de cómo habría dentro de grupos, me parece que de gorilas, Ujú, hembras que iba a copular con machos de otra especie, bueno, no de otra especie, de otra comunidad de ujú, gorilas, no sé, ajá, y que se le llevaban sus hijos de esa otra cópula al macho, ¿no? Al ujú, macho, donde él, de su propia comunidad, y que ujú. descubrieron que había, gorilas machos que cuidaban de esa manera los hijos del otro, ¿no? Como aquí una práctica quizá de infidelidad, si se puede decir así, obviamente desde un aspecto centrista, lo estoy Ujú, diciendo ujú. así, por supuesto no estoy tratando de explicarlo de una manera científica, biológica, ni mucho menos, simplemente algo que a mí se me ocurre en estos momentos, pero que es bien Ajá, interesante, ¿no? Como este tipo de conductas que pues, también podemos ver en primates humanos, pues también muchas de estas también se pueden encontrar en primates no humanos, como esto que tú mencionas, esta forma de cópula del bonobo, que pues hasta se tocan sus caras y eso está pues bastante interesante para investigación. También me recuerdo que ellos eran este, poliamorosos, ¿no? Los bonomos, ¿no? No sé sí, si los se puede. bonobos son Polígamos. polígamos. ¿No? Sí, hay mucha poligamia y de hecho también hay debates en cuanto a si la monogamia es natural o no es natural, porque el porcentaje de monogamia en todas las especies es reducido, incluyendo al ser humano, pero bueno, eso ya sería otro tema para otro. En algún momento lo vamos a tener, ¿no? Por lo Ajá, pronto, pues vamos a dejar aquí esta entrevista y pues estén al pendientes al canal. No saben cuándo vamos a tener esa entrevista nuevamente donde hablemos de conductas sexuales, quizá en, en animales y en humanos, ¿no? Estaría sí, interesante hablar de infidelidad, hablar de poligamia, de monogamia y de todo esto. Por lo ujú, pronto, aquí vamos a dejar este video y pues nos veremos en una siguiente ocasión, ¿vale? muy Recuerden, bien. y esta es mi frase, Celi, para que también la conozcas, recuerden que quien trabaja con su salud mental va a vivir mejor y se atreverá a enfrentar sus propios deseos, ¿vale? Por Muy bien, eso estoy de acuerdo. cuando tú mencionas cómo te fuiste a la selva siguiendo tus deseos, a mí me parece maravilloso, ¿vale? Eh, Muy bien. Trabajen con su salud mental para ir a la selva y Sí, enfrentar sus eso es muy deseos. importante. Pues muchas gracias, Felipe, querido. Ha sido un placer poder platicar de todas estas cosas y además la retroalimentación es lo mejor. Siempre la retroalimentación nos enriquece y nos vamos con algo más. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta la siguiente.